Bien, habíamos hablado un poquito sobre los lubricantes, ¿no es cierto? Y habíamos definido que existen dos grandes tipos, lo que son sintéticos y los convencionales. Básicamente, ambos están formados de petróleo crudo y el uno conforman una base más aditivos, en lo que refiere al sintético. Otra diferencia de los sintéticos es que son productos, ¿no? Un aceite o un lubricante más refinados y de mayor calidad que ofrecen mejor rendimiento. ¿Por qué es lo que estamos viendo? Bueno, eso es porque los aditivos con los cuales está compuesto lo permiten funcionar a diferentes condiciones, sea una condición de alta temperatura o una condición de baja temperatura. Verán, habíamos mencionado que los aceites sintéticos, bueno, pueden trabajar bien para altas y bajas temperaturas, ¿no es cierto? Extremadamente altas o bajas, imagínense, ¿no? Esto es bastante eficiente. Tiene un funcionamiento óptimo gracias a las moléculas que lo componen. Esos son los aditivos a los cuales se le añade, perdón. Y pues tiene una forma más uniforme y contiene menos impurezas. Los semisintéticos está compuesto entre aceites sintéticos y convencionales. Por tanto, en este caso son buenos para la protección contra la oxidación. Los semisintéticos vayan grabándose, ¿ya? Y pues tienen un buen rendimiento, pero en bajas temperaturas. Los aceites minerales convencionales, la verdad, ya no se utilizan mucho. Se los utiliza comúnmente para lo que son motores de mecánica sencilla y tienen que realizarse un mantenimiento controlado. Es decir, se realiza un cambio de aceite más seguido, puesto que este no es muy refinado, trae más gran cantidad de impurezas y por tanto es importante realizar el cambio periódicamente para evitar el daño de las piezas, ¿ya? Así también se pierde sus propiedades cuando mucho tiempo está a ciertas temperaturas altas o bajas. Entonces no logra mantenerse como nuevo, ¿ya? Por decirlo así, como nuevo, por mucho tiempo. Entonces es necesario hacer un mantenimiento seguido. El aceite de alto kilometraje, pues estos son específicamente diseñados para motores con un desgaste importante, especialmente para los que trabajan ya en industrias, que siempre están trabajando de manera continua y ahí nunca para la fábrica, nunca se detiene el proceso industrial. Entonces ellos siempre están funcionando y ella necesita un aceite de alto kilometraje, se llama. Gracias a la viscosidad que presentan estos aceites, reduce la fricción entre diferentes componentes, ¿no es cierto? Esto nos lleva a definir algo. ¿Se han puesto a pensar? Uno dice, bueno, ¿no? Viscosidad, ¿qué será viscosidad? ¿Y densidad también será lo mismo? Vamos a ver a qué se refiere. Verán, la viscosidad, quiero que les quede claro eso para que puedan entender, la importancia de los lubricantes. Hasta ahora sabemos que los lubricantes son una capa membrana, una capa delgada, ¿no es cierto?, que se deposita entre dos piezas mecánicas móviles, las cuales impiden el desgaste de las mismas, ¿no es cierto? Y estas se clasifican en dos tipos. Tenemos los sintéticos y los convencionales y todas son a base de petróleo crudo, esa es su base. Un lubricante en sí es una base más aditivos. Los lubricantes se clasifican en dos grandes grupos que son los lubricantes sintéticos y los lubricantes convencionales. Los lubricantes sintéticos tienen mayor cantidad de aditivos que le permiten favorecer sus propiedades, es decir, que se mantienen sus propiedades para las cuales se requiere a una operación de manera prolongada, ¿sí? A diferencia de los convencionales. Hasta ahí estamos claros. ¿Por qué será? Bueno, cada tipo de lubricante se maneja con ciertas características. Dentro de ellas tenemos lo que es la viscosidad. Esta es una de las características más importantes y les voy a resaltar también lo que es densidad para que ya no se confundan. Espero lograr llegar esto a ustedes. Verá, la viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos, la cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento. Bueno, ¿qué rayos quiso decir? No entendí nada. Verán, la viscosidad es lo siguiente. Si yo coloco un fluido, ¿no es cierto?, y lo dejo vertir en un recipiente, deben entender algo. Este fluido está compuesto por muchas moléculas entre sí, ¿no es cierto? Muchas moléculas entre sí que forman ese fluido. Digamos que se refiere a agua.
Ya, esta agua está compuesta por muchas moléculas entre sí que le permiten pues desplazar y ver lo que ustedes ven como agua. Si usted esta agua la hace recorrer una pared, el agua se va a deslizar a cierta velocidad. Si a esa misma pared vierte miel, ese líquido, ese fluido se va a desplazar a otra velocidad a través de esa pared. Si ahora en vez de miel vierte diluyente, ese se desplazará a otra velocidad sobre esa pared. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada líquido o cada fluido tuvo su correspondiente viscosidad. La viscosidad, entre otras palabras, es la resistencia que ofrecen estas moléculas al paso. Es decir, están relacionadas con la fluidez. ¿Me comprende? En otras palabras, el agua sus moléculas ofrecen menos resistencia al paso que la miel. Ya las moléculas de la miel, al desplazarse, ofrecen más resistencia que el agua. O el diluyente ofrece mucha menos resistencia que la miel y el agua al desplazarse. ¿Ya? Entonces, cada líquido, cada fluido, cada sustancia líquida, ¿no?, ofrece una resistencia al desplazarse a través de una pared, en este caso, o a través de una superficie. Por ejemplo, si yo riego agua, no es lo mismo regar agua que a regar miel o gasolina. Lo que se refiere, por ejemplo, a miel, tomará más tiempo en que esta cubra más área que el agua, ¿cierto? Porque su viscosidad es mayor. En otras palabras, la resistencia de la misma a desplazarse es mayor. ¿Sí? Eso quiero que les quede bien claro. Lo mismo pasa con el aceite, tiene una viscosidad determinada. Ella tiene mayor viscosidad, es decir, que su fluido, dependiendo de la viscosidad del mismo, ofrecerán sus moléculas mayor resistencia al desplazarse y por tanto se desplazarán más rápido o más lento que en comparación a otro fluido. Pero eso es viscosidad. No es lo mismo que densidad. Densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de una masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto. Eso ya se refiere es decir, a la masa que ocupa sobre un volumen. Yo puedo tener algo muy pesado que no necesariamente sus moléculas ofrezcan resistencia al desplazarse. ¿Me hago entender? Yo puedo tener 1 kilo de agua y 1 kilo de aceite, ya con la misma masa y en el mismo volumen, pero no necesariamente tienen la misma viscosidad. Pero bueno, estamos hablando de la masa. Puedo tener la misma masa de aceite, ya, sobre un volumen determinado, y acá tener la misma masa de agua sobre un volumen X, ¿ya? Y de esa manera la densidad de las mismas podría equipararse, más no la viscosidad, porque ella es una propiedad física de la misma, ¿sí? En cambio, la densidad es una magnitud escalar, por eso se la puede obtener en relación, se puede igualar. Ya. Espero que haya quedado bastante claro esa parte. La densidad se refiere a la masa sobre el volumen. Si yo tengo un volumen de 1 litro, ¿no es cierto? Y yo coloco 1000 gramos de agua sobre 1 litro ¿cómo es? Se me fue. 1 litro, que es el volumen, el espacio. Yo puedo hacer lo mismo con el caso de la miel, del aceite. Sin embargo, voy a obtener ahí la misma densidad. No estamos hablando de la específica, sino la densidad de ahí. Sin embargo, no es igual con respecto a la viscosidad, puesto que cada uno ofrecerá mayor resistencia al fluir o al desplazarse. Cada molécula ofrecerá mayor o menor resistencia, ¿ya? Es por eso que el aceite es muy importante en los sistemas de lubricación. Ya, el aceite es el personaje principal en los sistemas de lubricación, porque en función del aceite que yo utilice para los compresores, dependiendo del tipo, ofrecerá mayor o menor resistencia, y lo cual permitirá un menor desgaste
entre las piezas, porque el fluido se empezará a desplazar entre las piezas. No va a permitir que ésta deje de funcionar, va a dejar nomás que funcione, digamos en el caso de un pistón, ¿no es cierto? Va a permitir el funcionamiento normal. Sin embargo, como se desplaza lentamente, va a retirarse de manera lenta, ¿ya?, de la pieza, lo cual evitará el desgaste de la misma. ¿Sí? Espero que se haya comprendido esa parte. A eso se refiere lo que es viscosidad. Entonces, cuando hablamos de viscosidad, nos referimos a lo que es referente al fluido, y se refiere a la resistencia que ofrecen las partículas al desplazamiento. Y cuando hablamos de densidad, en cambio es la masa sobre el volumen. Ya es una magnitud escalar que se refiere a la cantidad de masa sobre un volumen. Pero algo puede tener un valor de densidad determinado, pero ser muy o no poco viscoso, ¿ya? Eso es, lo que es viscosidad ya se refiere a una propiedad física. Veamos aquí. Entonces tenemos un ejemplo de los aceites minerales y los aceites sintéticos que les presento. Por ejemplo, se utiliza un aceite mineral. Recuerden que un aceite mineral es un aceite convencional. Se puede utilizar en compresores de pistón. Cambio se realiza cada 2000 horas. Y tiene una viscosidad ISO BG100. Ya va determinado acorde a la normativa ISO. Y no debe formar carbonos y necesita aditivos que impidan el desgaste. O sea, aparte necesita aditivos para que impidan el desgaste. También se suelen utilizar aceites sintéticos que se utilizan en compresores de tornillo. Ellos recuerden que los compresores de tornillo, ¿a cuáles pertenecen? Pertenecen a los compresores de desplazamiento positivo igual. Tenemos cambio cada 8000 horas, viscosidad ISO BG46, baja formación de espuma y buena resistencia a la oxidación. ¿Se dan cuenta las diferencias entre ambos? ¿Ya? Y bueno, el aceite usado en este compresor debe ser de baja formación de espuma y una buena resistencia a la oxidación. Se recomienda el uso de aceites sintéticos y la viscosidad en el caso de ISO BG46. Bueno, en general esto era un pequeño ejemplo para mostrar que es preferible usar aceites sintéticos, puesto que en primer lugar el mantenimiento se realiza cada cierto número de horas y que permite, aparte de que el mantenimiento es más prolongado, se lo hace mucho después, menos continuo que el mineral. También ofrece otras propiedades. En primer lugar, no es necesario añadir más aditivos, es resistente a la oxidación, mantiene sus propiedades ante alta y baja temperatura. ¿Ya? Bueno, los aceites sintéticos se evaporan menos. Miren, esa es otra particularidad que tienen ellos. Se evaporan menos que los de origen mineral o convencional, además que generan menos residuos y son más resistentes a la oxidación. Adicionalmente tienen una mayor resistencia al agua, ¿sí? Por eso también se utiliza. Estos lubricantes de tipo sintético mejoran la productividad, ya que el compresor requiere hacer menos paradas para cambiar el lubricante. Eso se refiere con que el mantenimiento no es tan prolongado, es decir, puede trabajar cada 8000 horas en el caso de los tornillos. Los aceites minerales deben cambiarse cada 2000 horas, mientras que los sintéticos pueden llegar a trabajar hasta 8000 horas. ¿Se dan cuenta? Eso en otras palabras es dinero, porque implica menos parada del equipo o de las máquinas en un proceso industrial. Y mínimo un mantenimiento tomará un día de realizarlo, y eso es pérdida en cuestiones monetarias. En cuestiones de producción, eso es pérdida. Entonces eso. Es preferible utilizar los sintéticos antes que los minerales, y ya vimos las causas, puesto que los minerales o los convencionales se lo utilizan más para máquinas de motores sencillos y donde no genera mucho impacto realizar el mantenimiento a cada instante. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver el siguiente video vamos a continuar con el tema, chicos.